Buenos días, Venezuela. Qué gusto saludarles este lunes 27 de julio. Nos complace acompañarlos nuevamente en sus hogares con el propósito de informarles con la calidez de siempre. Aquí seguimos con la responsabilidad de ser la fuente informativa de su preferencia. Así es, Ale. Iniciamos la semana con el compromiso intacto de ofrecerles contenido de valor para toda la familia. Arrancamos la mañana enfocados en el bienestar de nuestra audiencia, pues hoy nos acompañarán grandes profesionales para guiarnos y brindarnos las herramientas necesarias para mantenernos seguros ante el impacto del hantavirus. Así es, amigos, tendremos un programa repleto de contenido de calidad, pues uno de nuestros propósitos es resaltar lo mejor de nuestra gente. Así como de costumbre, también recibiremos en nuestro estudio a grandes profesionales que son ejemplos de constancia, responsabilidad y del talento que posee nuestro país. Pero eso no es todo, porque la tecnología y el entretenimiento, señores, dicen presente en cada segmento de nuestra programación. Así que desde ya le damos la bienvenida a su programa Vitrina Hoy. Ahora es momento de conocer el acontecer nacional e internacional con Alessandra. Gracias, Mandy. Damos inicio al reporte de las noticias nacionales e internacionales. La Cancillería de la República anunció el inicio del proceso para retirar a nuestro país de la Corte Penal Internacional, luego de notificar oficialmente al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, la decisión de denunciar el Estatuto de Roma. El gobierno nacional argumentó que la Corte mantiene un sesgo en sus actuaciones al tiempo que cuestionó su imparcialidad. Por su parte, Estados Unidos respaldó la medida del Ejecutivo venezolano, a la vez que reiteró sus críticas al tribunal. Washington aseguró que Caracas se suma a los esfuerzos impulsados por el gobierno estadounidense para desmantelar el tribunal, al que calificó de corrupto y carente de legitimidad. El gobierno de los Estados Unidos destina más de 386 millones de dólares en ayuda humanitaria y financiamiento para Venezuela. La embajada norteamericana en Caracas informó que esta asistencia busca atender tanto la emergencia inmediata de las familias afectadas como apoyar la rehabilitación a mediano plazo de la infraestructura dañada. La representación diplomática precisó que los fondos asignados no solo abarcan la entrega de alimentos y suministros de primera necesidad, sino que también financiarán la rehabilitación estructural mediante alianzas con organizaciones especializadas. Ecuador concluye hoy lunes la atención consular presencial que activó temporalmente en Venezuela tras los terremotos del pasado 24 de junio. A pesar de mantener relaciones diplomáticas rotas con el gobierno de Daniel Noboa, la Cancillería de ese país desplegó funcionarios en Caracas que lograron emitir más de 600 pasaportes y atender a más de 1.500 ciudadanos ecuatorianos. Informaron además que a partir de este 27 de julio, los trámites continuarán desde los consulados de Bogotá y Panamá a través de canales digitales. Un total de 1.184 migrantes venezolanos han abandonado Chile de forma voluntaria tras los terremotos ocurridos el pasado 24 de junio en Venezuela, según informó el director del Servicio Nacional de Migraciones chileno, Frank Saurebau Muñoz. El funcionario precisó que entre enero y julio de 2026 han salido de ese país 6.722 extranjeros, en su mayoría venezolanos, al tiempo que destacó que las deportaciones de nacionales alcanzaron las 1.270 personas en lo que va de año, cifra que supera los registros previos de la gestión del presidente Gabriel Boric. La ONG Movimiento Vino Tinto desde el Estado Lara exhorta al gobierno nacional a unificar cifras de pérdidas humanas, daños en estructuras y cifras de desaparecidos con el balance que tienen organismos internacionales que han ayudado a Venezuela tras el doblete sísmico del pasado 24 de junio. El abogado Manuel Vírguez, vocero de la mencionada ONG, explicó que este llamado busca conocer en detalles la magnitud que dejaron los terremotos. El movimiento Vinotinto también pidió ayuda a médicos forenses de otros países para que se sumen a las labores de identificación de los cuerpos que están bajo los escombros, para que así las familias puedan darle cristiana sepultura a sus seres queridos.
Las autoridades francesas advirtieron sobre la complejidad de los distintos focos de incendios registrados en varios departamentos del país que continúan generando devastación. Según el ministro de Interior, en Gironda las llamas han consumido al menos 42.000 hectáreas, por lo que más de 200.000 personas han sido evacuadas. Asimismo, explicó que el fuego se ha extendido aceleradamente hacia el área metropolitana de Burdeos, mientras que en las Landas, Var, la isla de Córcega y en el área de Altos Alpes también se registran focos activos. El piloto británico Lando Norris, vigente campeón del mundo, conquistó este domingo el Gran Premio de Hungría en el circuito de Hungaroring, logrando su 12ª victoria en la Fórmula 1 y la primera de la presente temporada tras haber conseguido la pole position la jornada anterior. Norris repitió el triunfo obtenido el año pasado al cruzar la meta por el delante del neerlandés Max Verstappen de Red Bull y del italiano Andrea Kimi Antonelli de Mercedes, quienes ocuparon el segundo y tercer lugar del podio. Por detrás de los líderes, los Ferraris de Charles Leclerc y Lewis Hamilton cerraron en cuarta y quinta posición. Damos inicio a esta semana citando nuestra frase célebre del día. Un sueño no se hace realidad por arte de magia. Se necesita sudor, determinación y trabajo duro. Colin Powell. Con esta reflexión damos paso a Katherine, quien nos brindará todos los detalles sobre esos descubrimientos que han impactado el mundo en los últimos días. Iniciamos las tendencias del mundo hablando sobre un hallazgo sorprendente en el área de la salud, y es que un equipo de científicos en Australia fueron los encargados de demostrar por primera vez que un programa de natación puede reducir la discapacidad provocada por el dolor lumbar crónico, una condición que limita la vida cotidiana de millones de personas en el mundo. Ale. Recordemos que la natación es una de las actividades que los médicos suelen recomendar para el dolor de espalda, pero hasta ahora ningún ensayo clínico había evaluado si realmente funciona para quienes lo padecen de forma crónica. Así es, súper interesante, pues el ensayo llamado, por supuesto, de EduSwim demostró que 8 semanas de natación combinada con educación mejoraron la función física y el dolor de forma mucho más efectiva que la educación sola. Dicho trabajo fue liderado por Deborah Wareham, fisioterapeuta investigadora principal y candidata doctoral del Centro de Investigación del Dolor Espinal de la Universidad de Macquarie en Sydney, Australia, y contó además con la participación de 76 adultos entre 26 y 74 años de edad. Sufrían, por supuesto, de estos algún dolor y gran discapacidad por el dolor lumbar. Al menos 12 semanas presentaban este dolor, quienes lograron mejorar hasta un 50% desde su condición inicial. Por supuesto, súper común escuchar que la natación es uno de los deportes más recomendados para la rehabilitación, porque pierdes aproximadamente el 90% de tu del peso de tu cuerpo. Para nadie es un secreto que la natación es un deporte de alto rendimiento, que no simplemente sirve para aliviar lo que son las lesiones musculares, sino también para la artrosis, la artritis, y en esta oportunidad pues ya hemos descubierto científicamente que también para el dolor lumbar. Además es bastante interesante porque no simplemente te ayuda con eso, sino también con el sistema respiratorio, ¿no? Claro. Y adicional, Ale, escucha esto porque estoy segura que te va a llamar mucho la atención. Cuéntame. Y lo vas a querer empezar a practicar. Puedes quemar hasta 3.000 calorías simplemente en una jornada de natación, ¿no? Además que estadísticamente es uno de los deportes con menor tasa de lesiones. Eso es un dato espectacular. Solamente existen lesiones por movimiento repetitivo, pueden ser las brazadas, pero lesiones agudas y traumáticas prácticamente no existen. Exactamente. Bueno, un deporte bastante interesante. Estoy segura que las personas allá en casa lo van a tomar en cuenta. Señores, ahora es momento de saltar hacia el espacio, y es que por primera vez un equipo de astrónomos logró identificar un posible objeto parecido a la Luna fuera del sistema solar, a una distancia de 73 años luz de la Tierra. Tiene masa similar a la de un planeta, pero orbita a una enana marrón en el sistema ZD352722. Súper sencillo este nombre, Katherine. Este hallazgo desafía las definiciones habituales de la astronomía, ya que el cuerpo detectado no gira alrededor de un planeta, sino alrededor de una enana marrón. Un cuerpo que se sitúa entre planeta y estrella, que a su vez orbita un
astro. La detección plantea nuevas preguntas sobre cómo clasificar estos objetos en los catálogos del universo. Bueno, súper interesante. Para las personas que no saben, pues una enana marrón es un objeto astronómico cuya masa se encuentra entre la de un planeta gigante y la de una estrella, pero realmente no alcanza el tamaño necesario para iniciar las reacciones nucleares que caracterizan a los astros. Por esta razón no genera luz propia de manera sostenida y ocupa una categoría intermedia entre el universo, pues distinta tanto a los planetas como a la de las estrellas. El avance se detalla en un estudio publicado en la revista Nature, realizado por un equipo internacional de científicos liderado por Kevin Hoy, quien explicó que este sistema es algo difícil de definir usando palabras basadas en nuestro sistema solar como planeta y luna. El objetivo identificado parece lo suficientemente masivo como para considerarse un planeta, pero no gira directamente alrededor de una estrella, sino de un cuerpo subestelar. Esta condición lo posiciona en un terreno intermedio, lo que motiva a los investigadores a llamarlo exosatélite, siendo uno de los hallazgos más sorprendentes en el espacio en lo que va de año. Sí. Súper interesante todo este tema del espacio. Tengo entendido que este sistema CD352722 se caracteriza por tener la estrella principal, después está la enana marrón que orbita a la estrella principal alrededor. Y después está este exosatélite que ahora está siendo investigado. Súper interesante, pues antes de ser publicado a través de Nature, que es la página oficial, llevó 3 años de investigación para que fuera publicado este gran hallazgo. Sin duda alguna, yo sigo creyendo que afuera en el universo hay vida. Seguramente. Y por eso yo creo que el Pentágono ha sacado ciertos documentos para que las personas vayamos quizás identificándonos, ¿no? Investigando también. Investigando y también tomando esa cultura, ¿no? Acerca de lo que puede haber allá en el espacio. Señores, seguimos hablando de hallazgos espaciales, me encanta, porque un grupo de investigadores del Colegio de Óptica y Fotónica de la Universidad de Florida Central, pues desarrollan PIX, una tecnología para ayudar a futuros telescopios espaciales a detectar mundos habitables fuera del sistema solar ocultos por el brillo de sus estrellas. PIPS es la sigla de Sistema Espectroscópico de Exoplanetas Habilitado por Fotónica. El proyecto respalda los objetivos del Observatorio de Mundos Habitables propuesto por la NASA para buscar planetas parecidos a la Tierra y analizar sus atmósferas en busca de signos de vida. Bueno, Ale, te cuento que se detalló que el proyecto lo encabeza Stephen Igbery, profesor e investigador principal, quien explicó que a diferencia de otros sistemas que controlan la luz en una etapa anterior del proceso óptico, PIX realiza esa detención en el plano focal del telescopio, el mismo lugar donde se obtiene la imagen científica. Eso permite localizar y corregir errores ópticos que aparecen después de que la luz atraviesa el coronógrafo, distorsiones pues que los científicos llaman aberraciones de trayectoria no común, por lo que esa información adicional le permite, por supuesto, a los investigadores que describan cómo imágenes pues sirven de inspiración cuántica, ¿no? Seguimos hablando entonces del espacio. Catherine dice que efectivamente ella piensa que existe vida en el espacio. Seguirán saliendo estudios sobre todo esto seguramente. Bueno, de hecho, a través de este estudio detectaron quizás no lo voy a llamar un planeta porque todavía no lo han confirmado, pero detectaron quizás una estrella o un exoplaneta del tamaño de Júpiter con su luz a través de esta tecnología. Vamos a ver más adelante que va a revelar, por supuesto, lo que la ciencia, ¿no? Que maneja toda esta parte afuera en el universo. Además de eso, tengo entendido que para el año 2030 o 2040 tienen pensado lanzar un proyecto justamente de buscar planetas que podrían ser habitables, al menos 25 de ellos que se parezcan a la Tierra. Así es, súper interesante esta noticia que va a seguir en desarrollo porque estoy segura que más adelante vamos a conocer más información acerca del desarrollo en el universo, señores. Y con este interesante descubrimiento pues hemos culminado las tendencias del mundo. Ahora es momento de ir con Mandy para conocer más detalles de nuestra programación el día de hoy. Como cada mañana brindamos un espacio importante dedicado al bienestar de nuestra audiencia. Es por eso que el día de hoy recibimos a la doctora Moraima Hernández para así conocer todos los detalles sobre el hantavirus. Pero, señores, eso no es todo porque la veterinaria María Macadam despejará todas nuestras dudas sobre el cuidado de nuestras mascotas ante el hantavirus. Nuestro estudio también se llena de alegría al recibir a las gimnastas del Centro Ítalo-Venezolano para conocer todos los detalles sobre su participación en el Campeonato Panamericano de Panamá.
La tecnología no queda al lado porque nuestro especialista en la materia, Mabel Di Martino, nos acompañará y nos contará todo sobre algunos avances de la agricultura moderna gracias a la inteligencia artificial. Ya venimos. Durante décadas hablar de agricultura era pensar en la tierra, Sí. el clima impredecible y el trabajo duro de sol a sol. Sin embargo, hoy en día el campo está viviendo una de sus transformaciones más fascinantes y aceleradas gracias a la inteligencia artificial, pues se ha convertido en un aliado indispensable dentro del terreno de cultivo. Así es, sale definitivamente desde tractores y drones que detectan maleza en milisegundos, hasta asistentes virtuales que aconsejan al agricultor en tiempo real sobre cómo proteger su siembra y además de ello muchas otras funciones. Pero para entender cómo se lleva esta revolución verde digital a nuestro, por supuesto, lo que es toda la parte verde, hoy nos acompaña nuestro especialista en tecnología, Mabel Di Martino. Bienvenido, Mabel. Buenos días, muchachas, ¿cómo están? Un gusto, como siempre. Sí, antes de arrancar y entrar en materia, yo hace unos días conversaba con un amigo que tiene una finca y está metido un poco de lleno en este tema de la agricultura y la ganadería en Venezuela. Okay. Y me decía y me comentaba una de las grandes dudas y esa, digamos que esa suspicacia que genera en el agricultor venezolano del uso de la tecnología. Y decían, bueno, pero ¿por qué no mejor nos dejan que ya como estamos haciendo las cosas nos ha funcionado bien todo este tiempo? Y hay elementos importantes que tienen que ver no solamente con implementación de tecnología para facilitar el trabajo de la mano de obra del hombre, sino también hay un tema de optimización de recursos. Se estima que con la utilización de tecnologías se puede, por ejemplo, un dato cualquiera, ahorrar hasta el 50% del agua que se utiliza. Wow. Entonces, se trata de eso también, de optimizar recursos y también de bajar un poco ese impacto que nosotros hacemos, que es inevitable, a la naturaleza. Pero también se puede generar una disputa y una controversia, ¿no? Sí, total, Al utilizar total. Y la inteligencia de hecho artificial. siempre pasa. Cuando tratamos como de mezclar, ¿no? El tema de la agricultura y la ganadería con el tema tecnológico, se generan como esos Claro, porque debates, se piensa ¿no? en la mano de obra humana, específicamente, Exactamente. que no debería ser desplazada tampoco, ¿no? No, para nada. Yo creo que justamente de eso se trata. Hay que apuntar hacia allá, ¿no? A que primero que se trate de un trabajo de optimización, no solamente de recursos, sino también de esa mano de obra, y también que esa persona que está trabajando en el campo venezolano tenga y conozca las herramientas que tiene a su favor. Ok, estamos hablando justamente de un factor de ayuda, más no suplanta lo que es la mano humana. Ok, ahora quisiera saber cómo interactúa exactamente un agricultor con un asistente virtual agronómico, pues en su día a día, y qué tipo de decisiones le ayuda a tomar que le beneficia, ¿no?, en el desarrollo de la parte de la agricultura. Sí, hay temas, por ejemplo, que ya se están implementando en varias partes del mundo que tienen que ver con, por ejemplo, el riego de la cosecha. Ok. Hay partes del suelo que de pronto no tienen la misma capacidad fértil que otras. Entonces, ¿qué hace, por ejemplo, la inteligencia artificial? Tiene la capacidad de medir la humedad del suelo para saber dónde está de pronto muy húmedo y dónde le hace falta que se riegue agua. Entonces, que a través de estos procesos de, digamos que de inteligencia artificial, va haciendo precisamente esos riegos puntuales para que la cosecha sea todavía mucho más beneficiosa, obviamente, para la persona que está trabajando en la tierra. Entonces, hacia allá hay que apuntar. Mabel, aquí te queremos mucho, por supuesto, pero siempre vienes acompañado Claro. de una persona que también queremos, o bueno, de un asistente virtual que es Tech, y yo le quiero preguntar a él específicamente, entre estos avances, se destaca de los sistemas de visión capaces de analizar miles de plantas por segundo en movimiento. ¿Cómo logra una máquina diferenciar una malea de un cultivo sano a alta velocidad? Es una maravilla de la visión artificial. Las cámaras de alta velocidad instaladas en los tractores toman cientos de fotogramas por segundo mientras avanzan. La inteligencia artificial fue entrenada previamente con millones de imágenes para reconocer la forma, textura y color exacto del cultivo sano. Cuando el algoritmo detecta la geometría diferente de una maleza en apenas milisegundos, activa una microboquilla que dispara el químico únicamente a la hierba dañina, respetando la planta sana.
Básicamente con imágenes solamente. Sí, y fíjate Sí. que eso es muy importante porque para nosotros es humanamente imposible poder monitorear, por ejemplo, no sé, vamos a decir una hectárea, ¿verdad? Donde hay diferentes tipos de siembra, por decir cualquier cosa. Entonces, ¿qué hace? A través de mapeos que hacen con drones especializados, lo que hacen es como capturar muchas fotografías de espacios determinados. Entonces, una vez que vaya haciendo los análisis, puede determinar lo que dice TEC. Mira, en qué área específicamente hay una maleza o hay de pronto una rama que cortar, que para nosotros poder determinar eso, tendríamos que hacer recorridos que quizás un montón de personas que no se van a durarían dar abasto, horas, además, exactamente, mucho para poder tiempo. lograr esto. De hecho, estuve leyendo que los drones toman por cada 100 metros cuadrados. Toman Bueno, las imágenes hay configuraciones y ahí- que se puede, sí, exacto, pero la idea es que puedas optimizar de acuerdo Claro. también a lo que tengas sembrado y dónde lo tengas sembrado. Bueno, del de lugar, hecho, exacto. en la actualidad se ha reportado una reducción de hasta el 85% en el uso de químicos con esta gran tecnología Sí. que se ha desarrollado. ¿Realmente este porcentaje podría impulsar la implementación masiva de la inteligencia artificial dentro de la agricultura? Bueno, yo diría que si se usa de manera correcta y si se busca justamente impulsar el trabajo de esa persona que está allí, digamos que en el día a día, ¿no? Y que para ellos además es importante tener ese contacto con la naturaleza, eso también hay que decirlo. A la persona que está en el campo le gusta trabajar el campo. Entonces, cuando tú empiezas a quitarle responsabilidades, sientes que ellos como que, exacto, son como un poco reacios. Por eso digo, es importante combinar ambos mundos para que entiendan que estos son herramientas como las tenemos nosotros y como las pueden utilizar también ellos. ¿Y cómo se lo explicarías a ellos para que no se sientan desplazados? Bueno, Por ejemplo. mira, qué buena Importante. pregunta. ¿Verdad? No, pero yo creo que se trata justamente de orientarlos hacia qué es lo que tú haces en el día a día que se puede considerar demasiado repetitivo. Ok. Esa tarea que tú estás haciendo que de pronto es demasiado repetitiva, que pudieses utilizar ese tiempo para hacer otra cosa que de pronto te guste más en el mismo campo, entonces vamos a optimizar esa tarea repetitiva para que no te aburra hacerla tanto, mientras tú de pronto te dedicas a hacer otra cosa en la que te sientas más pleno. Eso pudiese ser una forma de comenzar a utilizarla, sobre todo para los que están más reacios. Aparte del sistema de riesgo, aparte de la parte fotónica dentro de la inteligencia artificial, ¿qué otros avances dentro de la agricultura se ha creado específicamente para beneficiar lo que es esta área? Mira, una de las implementaciones más importantes que he hecho, lo vi en una de las ferias de tecnología internacionales que he tenido la oportunidad de cubrir, es que están implementando en los tractores no solamente sensores de movimiento hipersensibles, sino también cámaras en varios puntos para que en el momento que el tractor o esta gran máquina vaya haciendo su trabajo, automáticamente vaya recabando información sobre lo que está, El suelo, exacto, todo. no solamente sobre el suelo, sino de lo que está recogiendo, qué de lo que estás recogiendo sirve, en qué parte del suelo que estás trabajando hay de pronto mayor fertilidad, dónde no, y todo eso va sucediendo en tiempo real. Entonces es eso, se trata de optimizar, ya no tienes que hacer doble trabajo, de primero pasas el tractor y luego entonces vienes a analizar. No, vas haciendo todo al mismo tiempo, entonces es eso, es optimizar tiempo y recursos también. Sí, bueno, ahora tenemos una pregunta para Tech Melbel y me gustaría pues que él nos explicara cómo la inteligencia artificial cruza los datos de satélites y sensores LOP para lograr una visita de rayos X en el campo agricultor. Ted. Funciona combinando la vista macro y la vista micro. Desde el espacio, los satélites toman imágenes espectrales para medir la luz y la clorofila de las plantas a gran escala, y en la Tierra, los sensores enterrados miden la humedad y nutrientes del suelo en tiempo real. La inteligencia artificial une ambas capas de datos y crea un mapa tridimensional que le muestra al agricultor, zona por zona, dónde hay sed o plagas antes de que sean visibles a simple vista para nosotros. O bueno, para ustedes. Mira, y eso además es otra de las grandes ventajas, el tema de los mapas de datos. Saber exactamente cuáles son tus áreas más fértiles, dónde tienes que ir a trabajar más, dónde puedes sembrar más y dónde no deberías sembrar. Ese tipo de cosas que antes era un trabajo manual de un poco de ensayo y error, ahora justamente lo que haces es optimizarlo. ¿Y qué pasa con el tema del cambio climático, por ejemplo? ¿Cómo la inteligencia artificial puede adaptarse a eso? Mira, hay factores que tú puedes de pronto determinar y otros no. Hay una variable que es ambiental, que se escapa evidentemente de nuestras manos. Sin embargo, tú puedes de pronto cruzar información de data por temporadas. Por ejemplo, mira, de junio a septiembre,
qué tanta probabilidad hay de que llueva en esta zona donde yo tengo tal sembradío. Entonces cruzas esa data con la información que tienes de lo que tienes sembrado, por ejemplo, estoy diciendo cualquier cosa, y en función de eso, entonces tú puedes más o menos tener un estimado de qué es lo que puede suceder en cuanto al clima, porque eso sí... Y también pasaría con la sequía, entonces. La época de igualmente sequía. con la sequía o dependiendo de lo que quieras saber. En teoría, en conclusión, para todas esas personas que nos están viendo y se dedican a este maravilloso mundo, porque es un mundo la parte de la agricultura en nuestro país, total. es simplemente una herramienta de ayuda, no los va a suplantar. Ahí va a estar para apoyarlos y sobre todo optimizar, ¿no?, la información adecuada para que no haya esos ensayos y errores que a veces logran pérdidas monetarias. Y eso se traduce exactamente en pérdidas económicas importantes. Entonces, si quieren implementar tecnología en su día a día, dentro de la agricultura, la ganadería en Venezuela, es importante que comiencen por allí. Pues bueno, ¿cuál es ese trabajo que de pronto hago día a día que no me parece como tan, ¿sabes?, tan a gusto? Entonces, bueno, vayan un poco reemplazando o, mejor dicho, optimizando esos procesos. Utilizándola como herramienta. Exactamente, para que cada vez sea más amigable. Mabel, gracias por acompañarnos esta mañana y por brindarnos todas estas herramientas. También gracias a Tekken que nos acompañó. Sí, que siempre está pendiente por allí. Sin duda, la inteligencia artificial nos demuestra que el futuro del campo no está en reemplazar el conocimiento de la gente de la tierra, sino en potenciarlo. Muchas gracias una vez más, Mabel, por acompañarnos esta mañana y ayudarnos a comprender esta fascinante transformación verde. Así es, ya venimos. Estás viendo Vitrina Hoy. Televen está en todo. Sin duda alguna, la semana se inicia con buena energía y muchos sabores, por eso que hoy recibimos en nuestra cocina al querido chef Leandro Alessandro, quien la mañana de hoy nos brindará la receta perfecta para preparar en nuestros hogares un rico y delicioso arroz chino, pero al estilo venezolano. Bienvenido, Leo. Gracias, gracias. Muy bien, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué ingredientes necesitamos para esta preparación? Ok, bueno, por acá tenemos los siguientes ingredientes. El arroz, que viene siendo un arroz sencillo de nosotros, normal. lo vamos a hacer de primero porque en esta receta de arroz chino se utiliza el arroz del día anterior. Arroz frío, arroz de la nevera, ese va a ser el que nos va a quedar mejor a la hora de prepararlo. Muy bien. Tenemos pollito en cubos, tenemos el cebollín separado, la parte verde de la parte blanca, sal, pimienta, aceite, un poquito de jengibre y la salsa de soya, que es clave en esta receta. Indispensable en esta receta. Y dos huevitos que van allí para batir junto con el arroz. Perfecto. Importante resaltar, si usted tiene el arroz del día anterior que le quedó, Tal no cual. se complique, utilícelo porque mejor le va a quedar mejor. la receta. Muy bien, primer paso Exactamente. de la mañana, Leandro. Primer paso, bueno, vamos a montar el arroz. A mí me gusta tostarlo un poco. Tengo ya esta ollita está caliente. Ok. Lo tostamos un poco, es decir, prendemos nuestra Sí, ollita antes, sin lo nada. pasamos sin nada. Sin aceite, que lo vaya sellando un poquito allí. Ok. Importante la proteína. He visto que también a veces hacen el arroz chino al estilo venezolano, lo he visto también con camarones. Sí, ¿Sí? incluso ¿Lo recomiendas? lo más característico del arroz chino que se prepara acá es que mezclan distintos tipos de proteína. exactamente. Pollo, camarones, jamón, Pollo. carne, o sea, le ponen de todo. De todo. Muy bien. Fíjate, ya el arroz está Ok. tostado acá y le vamos a agregar el agua. Ok, importante, el arroz, por una taza de arroz va ¿cuánto de agua? Tú como especialista en la gastronomía, ¿qué recomiendas? Por una taza de arroz, 2 de agua. Ok. Pero yo lo mido de una forma bastante particular, que es con el dedo. Cuando el agua llega hasta esta rayita de tu dedo, tienes la Ok. medida perfecta. Tienes la medida perfecta. Esa es la que Muy yo bien. uso. Cada quien lo utiliza a su estilo. Exactamente. Excelente. Ahí vamos a montar nuestro arroz Muy con un bien. poquito de sal. Toque Igualito, de sal. que hierva, cuando empiece a secar lo tapamos y lo bajamos a fuego bajo. Y ahí vamos a tener un arroz sueltecito. Exactamente, va Delicioso. a ser un arroz suelto y luego vamos a ir colocando los vegetales, vamos a sofreír
Primero los vegetales de los más firmes a los más suaves. Ok, Primero la aquí. zanahoria, luego el cebollín blanco y al final el cebollín verde, junto con el pollo y el arrocito. ¿Qué otros vegetales le podemos agregar al arroz chino? Mira, a mí me gusta agregarle a veces repollo, me gusta ponerle He visto, cebollita morada sí. también, o sea, el vegetal que te guste, brócoli también queda El bastante rico. brócoli, sí. Ok, vamos ahora. ¿El pollo se sazona antes? Yo le coloco un poquito de sal y un poquito de jengibre. Ok, sal y jengibre. Entonces te dejo por acá este lado de la cocina. Encendemos para Sí, vamos a sofreír. encender aquí. Ok. Perfecto. Aquí. Encendemos acá. ¿Se coloca a algún calentar tipo aquí. de aceite o se sofríe únicamente sin Colocamos, nada? calentamos, colocamos un poquito de aceite y empezamos con la zanahoria, el cebollín y luego el pollo. Ok, perfecto. Luego vamos a agregar el arroz y vamos a saltear todo al momento. Muy bien, bueno, entonces en la próxima parte vamos a seguir preparando esta deliciosa receta porque vamos a hacer una pausa acá en la cocina y vamos directamente con Alessandra y Mandy para hablar sobre el cuidado ideal de nuestras mascotas con el antivirus. Ante la aparición del antivirus en nuestro país, surge una duda muy frecuente entre quienes tenemos animales en casa. ¿Qué pasa con nuestros perros, con nuestros gatos? Cuando se habla de enfermedades transmitidas por roedores, es natural que nos preguntemos si nuestras mascotas pueden contagiarse, enfermarse o actuar como un vehículo de transmisión para la familia. Proteger a nuestros compañeros de cuatro patas de forma correcta. Nos acompaña por eso la doctora María Macadam, médica veterinaria. Bienvenida hoy a Vitrina Hoy. Qué gusto tenerla acá con nosotros para orientar un poco a la audiencia, ¿no? Sí. Que a esa audiencia que le encanta tener mascotas, por ejemplo nosotras, sobre la prevención responsable sobre el hantavirus. Sí, gracias por la invitación. Es importante tener en cuenta nuestras mascotas y principalmente porque una de las dudas es si nuestras mascotas transmiten o no transmiten esta enfermedad. Creo que esa es la duda más frecuente, ¿no? Entonces me encantaría aclararla ya mismo, si se puede. Ok, sí, bueno, es importante aclarar que no transmiten la enfermedad. Ellos no son reservorio de esta enfermedad. Los principales reservorios son los roedores, ciertos roedores. Ok. Si una mascota quizás tiene algún contacto o interactúa, caza o entra en contacto con algún roedor silvestre infectado, ¿existe algún riesgo o posibilidad de que transporte el virus en su pelaje o en su hocico hacia dentro de la casa? Y por supuesto, ¿qué prevención deberíamos tener esas personas que quizás bajamos a nuestras mascotas a pasear? Bueno, es importante mantener esas ciertas limpiezas de la mascota en la rutina diaria. De limpiar las patitas, si tiene contacto con algún roedor, bueno, también es importante. Es muy baja la probabilidad de que transmitan la enfermedad porque tenemos que tener la inhalación de orina, heces, saliva o algún fluido del roedor que esté infectado. O sea, no cualquier roedor, si no está infectado, no nos va a transmitir la enfermedad. Pero sí, importante usar guantes, tapabocas si tuvo contacto con algún roedor, pues. Ahora, en el caso de los gatos, que obviamente por instinto tienden a cazar roedores, ¿qué Exacto. precauciones adicionales deben tomar los dueños que viven en zonas rurales o cerca de vegetación alta? Bueno, es importante evitar los roedores que entren a la casa. Primero, evitar que los gatos salgan. Ser un tutor responsable y evitar que salgan, estén bajo techo, bajo casa, que sean completamente indoor dentro de casa. Claro. Así tienen el menor contacto con las otras roedores, con las otras ratas. Y evitar que tapar los espacios entre techos, entre puertas, entre paredes, que los alimentos también es importante. Si los tenemos en envases herméticos, es mejor. Así no llamamos a los roedores a la casa. Doctora, mantener el esquema del día a día de la vacunación es sumamente importante. La desparasitación de nuestras mascotas ayuda quizás de alguna manera a prevenir o fortalecer su sistema inmune ante este tipo de amenazas. Y también no solo hablar de perros o gatos, sino también podemos hablar de aves, podemos hablar de roedores como lo son los hurones, todo tipo de mascotas. Bueno, como ya hablamos al principio, los que son los vectores son los roedores. Nuestras mascotas o estas mascotas no convencionales no son portadores de este virus. Mantener un plan sanitario es súper importante, no ante esta enfermedad porque ya sabemos que no la van a tener y por lo tanto no existe una vacuna para nuestras mascotas con el antivirus, contra el antivirus. Sin embargo, es importante mantener el sistema inmunológico bien Claro. ante cualquier otra enfermedad. Bueno, muchas personas usan algunos químicos para alejar
a los roedores. ¿Cuál sería esa recomendación? Si esto está bien hacerlo, ¿cuál es el peligro de intoxicación? Bueno, es importante, los que tenemos mascotas en casa, si van a usar estos venenos, la mayoría son anticoagulantes, y si nuestras mascotas lo ingieren, bien sea directamente o por algún roedor que está envenenado, igual se va a intoxicar y va a presentar hemorragias internas que pueden llegar hasta la muerte. Lo ideal es usar lo que les informé antes de tapar los huecos, mantener el alimento hermético en envases herméticos, porque incluso estas cosas, estas trampas que son con sonidos que solamente son para los roedores, nuestras mascotas también lo sienten. Entonces, es como que mejor evitar eso, que los roedores entren a la casa y que nuestras mascotas salgan. Y yo creo que estas dudas también surgieron en la época y en el momento del coronavirus, del COVID específicamente, que las personas no sabían, bueno, era un virus no conocido, no estudiado, no había vacuna, no se sabía si nuestras mascotas se podían enfermar también de él o si podían transmitirlo. Pasa lo mismo con el antivirus ahora. Sí, pasa lo mismo, sin embargo, con el antivirus ya teníamos conocimiento. Incluso el primer caso aquí en Venezuela fue aquí, en Miranda, entonces es importante tener en consideración educarnos, mantener información y mantener la calma. O sea, educarnos y ocuparnos. Ya sabemos que nuestras mascotas no se van a enfermar, no nos van a transmitir la enfermedad o tenemos muy baja probabilidad. Así que mientras nos podamos educar y ocuparnos, no cunda el pánico. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Unas últimas recomendaciones o herramientas que quiera regalarnos y, por supuesto, un punto de contacto para todas esas personas que nos sintonizan. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, por confiar en mis consejos. Y bueno, siempre que tengamos a nuestras mascotas en el paseo, primero que los gatos no salgan, que los perros que salen mantenerlos con un paseador, limpiarle las patitas al entrar a la casita y evitar las zonas que tengan esa vegetación muy tupidas donde pueden estar los roedores y tener el mayor contacto con estos. Gracias, y siempre doctora. acudir al médico veterinario. Ajá, muy bien. Gracias por acompañarnos Gracias. esta mañana. Recordemos que la clave no es entrar en pánico ni aislar a nuestras mascotas, sino ser precavidos con la higiene del hogar, guardar bien su alimento y cuidar de los espacios en los que se divierten. Proteger a nuestras mascotas es también proteger a toda la familia. Vamos a una pausa comercial. En pocos minutos seguimos con más contenido de valor para todos ustedes. En los últimos días, el panorama sanitario nacional ha puesto la lupa sobre una afección que, aunque no es nueva en la región, despierta legítimas dudas e inquietudes en la población. Hablamos del hantavirus. Ante la confirmación de casos en el país y el flujo de información que circula en las redes sociales, resulta indispensable acudir a la voz de la ciencia para comprender de forma objetiva qué es este virus, cuáles son sus vías reales de transmisión y cómo debemos actuar sin caer en alarmismos infundados. Así es, Ale, y para aclarar este tema con rigor médico nos acompaña hoy la doctora Moraima Hernández. Ella es especialista en infectología y junto a ella pues abordaremos desde los síntomas iniciales y los métodos de diagnósticos actuales hasta las medidas preventivas claves que deben tener en el hogar y las áreas de riesgo. Doctora, bienvenida, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, doctora, por supuesto, para comenzar desde la base, ¿qué es exactamente el hantavirus y de qué manera se transmite de los roedores silvestres al ser humano? Queremos saber todo el proceso, ¿no?, de la infección. Sí, fíjate, los hantavirus son unos virus de distribución mundial y bueno, Venezuela también tiene sus propios hantavirus. En Venezuela tenemos zonas bien, digamos que bien localizadas donde circula este virus. Es un virus propio de los roedores y que especies específicas de roedores, no son en todos los roedores, es decir, está confinado principalmente al área de los llanos y no es lo mismo los roedores que están en el centro de la ciudad en otras áreas. Por eso es uno de los temas importantes aquí, porque a veces la gente expresa su temor a que se pueda contagiar porque tenemos roedores cerca de su casa, por ejemplo, en Caracas. Entonces es importante saber que existen estos roedores propios de este hantavirus, que es donde normalmente se encuentra en la naturaleza este tipo de virus. Claro, exactamente. ¿Existe realmente la posibilidad de contagio de persona a persona con las cepas presentes en nuestro país o el riesgo que está estrictamente vinculado al contacto con el vector? Definitivamente no. Las especies que circulan en Venezuela
no se ha demostrado que existe transmisión de persona a persona. Ok. Simplemente la transmisión es del roedor, que es donde está la infección natural, hacia el humano, y esto ocurre cuando el humano penetra en las áreas donde normalmente se encuentra este vector. Entonces, Ok. quizá, relacionado principalmente con actividades propias del área rural, como Claro. por ejemplo la agricultura, ese tipo de cosas, personas entran al hábitat natural del virus y lo inhalan. Entonces, principalmente por vía inhalatoria penetra el organismo, y esto ocurre, por ejemplo, en sitios donde deposita, estos roedores deposita la orina, las heces, todos sus desechos, y esto posteriormente se disecan, y cuando la persona entra ya están secos, El olor. pueden aerosolizarse y entrar por vía aérea, produciendo una serie de síntomas que es muy importante, porque inicialmente la infección se parece a cualquier infección viral. Generalmente la gente tiene fiebre, malestar general, exactamente, dolor de cabeza, tiene muchos dolores musculares, ¿Y qué lo etcétera. caracteriza entonces? Entonces, en Específicamente. ese tipo de sintomatología uno se tiene que enfocar de dónde viene. O sea, aquí es muy importante la parte epidemiológica. Claro. Saber de dónde viene la persona, ¿Qué hiciste? cuál es su actividad, si estuvo en un viaje, hizo camping en una zona rural donde pueda estar el vector. Y esa relación epidemiológica es lo que facilita el diagnóstico precoz, porque inicialmente se parece prácticamente a cualquier infección viral inicial. Aquí importante resaltar, y eso es lo que tiene que, digamos, afinar el médico que vea a estos pacientes, es que una sintomatología que viene siendo muy parecida a otras infecciones virales comienza a complicarse. Y las cepas, las especies que están en Venezuela, generalmente la complicación es principalmente pulmonar. Entonces, esta sintomatología de fiebre, malestar general, dolores abdominales, diarrea, vómito, que deberían durar máximo una semana, comienza a complicarse, el paciente empieza a tener tos, dificultad para respirar, y entonces es cuando estamos viendo un paciente que se complica posterior a una semana de haber tenido una sintomatología más o menos generalizada. Entonces se podría decir que no tiene un síntoma diferenciador, como por ejemplo lo tuvo el COVID, de perder el gusto y el olfato, y el por olor, ejemplo. Específicamente no, realmente incluso en nuestro país es importante, sobre todo los primeros días de la sintomatología, descartar otras patologías frecuentes, por ejemplo el dengue, porque nosotros tenemos mucho dengue en todo el país, entonces nosotros siempre pensamos en dengue, influenza, COVID inclusive, etcétera. Y además también una patología también propia de Venezuela, que es la fiebre hemorrágica venezolana por el virus guanarito, que también circula en los llanos venezolanos. Entonces, es importante ese antecedente epidemiológico, esa relación epidemiológica para poder hacer una diferenciación temprana, sobre todo porque aquí no hay un tratamiento específico, sino que se debe hacer, digamos, tratar precozmente el paciente en terapia intensiva y darles los soportes necesarios para evitar la muerte, porque tiene un alto grado de complicación inmunitaria. Justamente hablando del alto grado de complicación, ¿cuáles son las complicaciones respiratorias o hemodinámicas más graves que suelen causarse dentro del organismo cuando adquieres este virus? Sí, inicialmente el paciente comienza a tener tos y una disnea que va siendo progresiva, y posteriormente el paciente tiene una disnea muy grave, muchos ameritan intubarse, pueden tener edema pulmonar y finalizar teniendo un shock no cardiogénico, con una complicación que puede llegar inclusive a la muerte. Por eso es muy importante el soporte desde el inicio de esta complicación para evitar el riesgo de muerte, que está, en el caso de los virus que circulan en Venezuela, están cercano al 40%. Doctora, nos comentaba que el virus prácticamente está localizado en la zona de los llanos, ¿cierto? ¿Cuáles entonces serían específicamente esas zonas de mayor riesgo epidemiológico en el país, y qué particularidades tienen los brotes reportados recientemente? Porque han salido varias noticias ya sobre esto. Existe lo que llamamos el eje llanero occidental, que aquí se incluyen los estados Portuguesa, Guárico, Cojedes y Barinas, y está el de la región del sur, que allí se incluyen los estados Anzoátegui, del Tamacuro y Bolívar. Entonces, por eso es importante saber de dónde viene la persona que tiene la sintomatología. Claro. Yo quiero aclarar que realmente nosotros tenemos reportados casos y verificados estos casos solamente de los pacientes que vienen del estado del Tigre, del estado Anzoátegui, que fueron 2-3 pacientes que fallecieron, pero los casos que se han reportado en el estado Barinas aún no han sido confirmados, no tenemos una información oficial de cuál es realmente la causa de estos fallecimientos. Estamos a la espera de eso. Yo creo que es muy importante exacto, porque aquí no podemos hablar de que sean los mismos, porque realmente no lo sabemos.
Entonces, digamos que para dar claridad, Claro. nosotros necesitamos tener los reportes oficiales, tanto así como reportaron los casos del estado Anzoátegui. Debemos y estamos a la espera de los casos del estado Bolívar, donde fallecieron lamentablemente algunos colegas. Algunos médicos. Doctora, es importante también dar tranquilidad a todas las personas que nos están sintonizando en estos momentos. Las personas que tienen roedores en las casas de mascotas, usted como especialista en el área, quizás esas personas están corriendo algún riesgo o simplemente tienen que tratar a sus mascotas como comúnmente lo hacen, o hay alguna prueba que puedan hacer a través del veterinario para descartar que esa mascota tenga este virus. Fíjate, la verdad es que en general las personas tienen que evitar tener roedores en sus casas. No estamos hablando específicamente de las mascotas, pero sí evitar, y esa es una de las principales recomendaciones, tapar huecos, tapar áreas donde puedan penetrar los roedores que se encuentren cercanos a las viviendas, y eso es por motivos higiénicos. Es importante porque además existe una patología bacteriana que se llama leptospirosis, que también es transmitida por las ratas, y entonces es importante el punto de vista higiénico. Personas que tienen hámster, otro tipo de mascotas. Entonces, estos hámster que están con la persona desde que están chiquiticos, que no tienen ningún tipo que no están en contacto con estas áreas donde están realmente concentrado el virus, generalmente no tienen ningún problema no representan un riesgo particular para la persona que lo tiene siempre. Pero si esa persona saca su roedor de un área y lo lleva, por ejemplo, a un campamento donde haya la posibilidad de que esté rodeado en este tipo de contaminación de orinas excretas de algunas de estas ratas, entonces sí podría ser un riesgo, pero el riesgo es mínimo, la verdad. Yo creo que aquí es importante este medio para llevar la calma a la comunidad, que se entienda que cuando se va a hacer, digamos, algún tipo de actividad deportiva en estas áreas de riesgo, se tienen que tomar precauciones, se debe conocer dónde se va a acampar, debe ser en áreas limpias, que no tenga tanta maleza, no haya basura. Y las personas que se dedican a estas actividades agrícolas, cuando tienen lugares cerrados, estos tienen que ser ventilados previo a entrar. Cuando se haga la limpieza, deba humedecerse todo el área, echarle cloro. Y cuando se tenga necesariamente que, por supuesto, limpiar esas zonas, utilizar tapabocas y guantes, lavarse muy frecuentemente las manos. Esa es la medida de prevención de infecciones de cualquier patología, el lavado frecuente de las manos. Justamente tocando el tema de la calma, creo que por el desconocimiento de esta enfermedad, de este virus, se ha generado muchísima alarma en la población venezolana. Entonces, ¿con qué herramientas cuenta actualmente el sistema de salud en Venezuela para confirmar de forma rápida un caso sospechoso? Nosotros tenemos el Centro de Referencia Nacional, el Instituto Nacional de Higiene, de verdad que hacen las investigaciones pertinentes, son sumamente colaboradores con nosotros, realmente hay un contacto directo de todos los especialistas directamente con el Instituto Nacional de Higiene, y cualquier persona que tenga o cualquier colega que tenga alguna sospecha debe remitir las muestras al Instituto Nacional de Higiene, que es el Centro de Referencia Nacional en el país. Claro, doctora. ¿En qué consiste realmente la atención médica oportuna y qué tanto mejora el pronóstico, un diagnóstico a tiempo, un diagnóstico temprano de este virus? Fíjate, por ejemplo, la información epidemiológica que nace desde el saber estos casos es fundamental, porque el médico que atiende al paciente, primero porque los pacientes saben que existe la patología, y cuando sienten toda esta sintomatología consultan precozmente al médico. Además, el médico está ya, digamos que con el conocimiento de que una persona que tiene estos síntomas y signos debe solicitársele las pruebas, debe solicitársele esas serologías, esos estudios, incluyendo otros virus y otras patologías, otras bacterias que puedan estar involucradas. Y así se hace diagnóstico precoz. Y además se hace una vigilancia cercana. No todos los pacientes deben ir a terapia intensiva, sino que cuando tú vigilas adecuadamente al paciente y estás viendo que cuando inicialmente está mejor, está bien, pero se va deteriorando progresivamente, entonces tú inicialmente ya los 6, 7 días, si el paciente sigue con sintomatología y comienza a tener tos, tú lo tienes que hospitalizar y darle los soportes necesarios, porque se ha demostrado que la atención oportuna con soportes adecuados en las unidades de terapia mejora la sobrevida. ¿Hay una edad en particular que afecte más este virus? Por ejemplo, en el COVID decían que eran las personas adultas de 40 a 60, 70, 80 años. ¿En esta oportunidad este virus también refleja cierta edad? Lo que pasa es que aquí los que más se afectan son precisamente aquellas personas que realizan actividades agrícolas. Pueden ser jóvenes también. Pueden ser jóvenes, generalmente son personas jóvenes, entonces todo el que pueda estar en contacto con el virus
tiene riesgo de adquirir la infección. Pero por supuesto, aquellas personas que tienen comorbilidades, que sufren de la tensión, por ejemplo, de enfermedades renales, etcétera, de diabetes, de asma, esos pacientes probablemente tengan mayor riesgo de complicación y muerte. Por eso, entonces, en esos casos, cuando estas personas tienen comorbilidades o son niños, porque no vamos a descartar que un niño pequeño pueda adquirir la infección, porque si también vive en el campo, tiene riesgo. Estas edades extremas en la vida también siempre tienen riesgo de complicación. Aquí yo creo que es muy importante aclarar, dejar muy claro que a pesar de que existe una cepa que se transmite de persona a persona, es la cepa Andes, y no se describe en Venezuela. Esa principalmente se encuentra en Argentina y Uruguay, que fue lo que pasó en el famoso crucero, pero que aquí en Venezuela no existe esa transmisión persona a persona, y de esta manera, digamos, eso nos da cierta tranquilidad, aunque siempre deben ser vigilados estas patologías, estos virus, porque bueno, los virus son muy cambiantes, pero hasta ahora no se ha demostrado esta transmisión persona a persona. Además del lavado de manos, ¿qué otra medida, que ya se mencionó el lavado de manos, qué otra medida se puede recomendar a las personas que nos están sintonizando? La higiene es fundamental, como te digo, la limpieza húmeda, es decir, cuando vayan a quitar el polvo, echarle agua diluida con cloro, 9 de agua, una medida de cloro, dejarlo un rato antes de quitar. Y si usted tiene que barrer, hacerlo igual, barrer, pero primero humedecer y utilizar tapabocas. Es importante el usar el tapabocas. También se habla de limpiar adecuadamente las latas, que a veces están acumuladas y no sabemos de dónde vienen las latas. Entonces, están acumuladas, se pueden contaminar con estos residuos de roedores, y por eso es importante limpiar por fuera las latas antes de abrirlas y consumirlas. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y además por brindarnos calma ante esta situación que a veces nos genera un poco de alarma. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes y el trabajo que hacen para difundir esta tan importante información. Así es. La clave frente al hantavirus siempre será la prevención y el manejo adecuado de nuestros espacios. Si en casa llegan a presentar fiebre alta o dificultad para respirar, no duden en acudir inmediatamente al centro de salud más cercano y evitar la automedicación. Por favor, así es. Gracias. Gracias, doctora, por acompañarnos. Más bien, disculpe que llegué tarde. Gimnasia Continental, todos los clubes, una sola pasión. Llegaron las banderas a la arena, todo el continente vibra la escena, saltos al cielo, sueños sin freno, la energía se siente llena. Desde el sur hasta el norte, cada club dejando el nombre en lo más fuerte. Disciplina, pasión y coraje, la gimnasia nos conecta en un viaje. Y cuando suena la música, se enciende toda la ciudad. Panamá recibe a América con ritmo y fraternidad. Somos una sola familia, un solo continente, girando juntos fuerte, Latinoamérica presente. ¡Qué belleza! Sin duda acabamos de ver una demostración de que el talento y la disciplina del deporte venezolano vuelven a brillar con fuerza en el escenario internacional. En esta oportunidad, la Delegación de Gimnasia Artística del Centro Ítalo-Venezolano dejó nuestra bandera en lo más alto tras una extraordinaria participación en la Copa Panamericana de Clubes USAC, celebrada en la emblemática Arena Roberto Durán de Ciudad de Panamá. Ante más de 1.700 atletas y 111 clubes de todo el continente, nuestras gimnastas conquistaron múltiples podios, títulos absolutos y all around, y demostraron que la excelencia deportiva del país
se construye con trabajo diario y pasión inalcanzable. Me encanta, Ale, y para conocer todos los detalles de esta destacada hazaña continental nos acompaña hoy en el estudio una de las grandes protagonistas de este triunfo, nuestra atleta Lisbeth Petit, junto a su entrenadora Génesis Moncada, pieza fundamental en la preparación técnica y mental de esta delegación. Bienvenidas y felicidades, con aplausos por favor por este gran logro para nuestro país. Gracias. Bienvenidas, qué placer tenerlas acá. Bueno, por supuesto, queremos saber todo, porque sin duda enfrentarse a una competencia con más de 1.700 atletas de 22 países representa un gran reto, además con una corta edad, ¿no? ¿Cómo fue eso y cuál crees que fue la clave para lograr todo esto? Creo que la clave fue tener disciplina y creer en ti. Así es. Muy bien, bueno, sin duda alguna detrás de cada medalla hay una logística existente y un equipo multidisciplinario que está presente. ¿Qué rol jugó la directiva del club y la familia en la construcción de este éxito colectivo para todo nuestro país? Bueno, mucho gusto, Génesis Monsalve. Bienvenida, Génesis. Pues yo le llamo el triángulo. El triángulo es entrenador, representante, atleta. Pues detrás de nosotros hay una comisión de gimnasia, pues ellos se encargan de la logística para nosotros viajar, pero verdaderamente somos un equipo de entrenadores, somos un equipo que llevamos ya 3 años, o sea, es un sistema de trabajo que llevamos durante 3 años y estos son los resultados que venimos a recoger en esta competencia tan importante para nosotros, para el país y para cada una de las atletas. Lisbeth, yo quisiera saber, ese all around, tienes muchas medallas por favor, en el cuello. Yo enséñalas. quisiera que se las mostraras a Venezuela y háblame del all around. Es específicamente como la mejor, por así decirlo, en todas las disciplinas que tiene la gimnasia. Sí, es como, tipo, cada medalla es de un aparato. Y hay una puntuación en cada aparato. Y si juntas toda esa puntuación, queda una. Y ese es el all around. Entonces, si tienes la máxima, eres la mejor. Y cuando te subiste al podio, ¿qué sentiste? Primero sentí nervios, pero cuando ya me fui adaptando, ya sentí que sí podía y ya estaba confiada de que podía ganar. Yo veo muchas medallas colgando de ese cuello y como lo acabas de decir, cada aparato tiene su reto particular y de hecho te fue muy bien en la mayoría. ¿Cuál fue el momento, de la rutina que más disfrutaste ejecutar durante la competencia en Panamá? Y además, ¿cuál crees que fue el aparato que quizás te tenía un poco nerviosa y no estabas tan segura de él, pero lograste esa meta? Viga me tenía nerviosa porque en viga, sí, desde que he empezado a hacer gimnasia, sí he tenido dificultades, pero cuando llegué a la competencia dije, si puedo, voy a viga. Entonces viga fue el aparato en el que estaba más nerviosa y pude ganar más. Bueno, yo creo que viga pone nervioso a todo el mundo que esté viendo también, no solamente la gente que esté arriba de la viga. Mire, la gimnasia muestra rutinas impecables en segundos como las que estamos viendo en pantalla. ¿Cómo es un día de entrenamiento normal para ti y cómo equilibras las rutinas con tus estudios, con tu vida diaria? En un día de entrenamiento normal es así. Me levanto de mi casa, primero voy al colegio, después salgo. En el carro me voy cambiando y como y llego a la gimnasia. Mi mamá me dice que para estar más fresca, duerma unos 20 minutos y después me paro para ir a la gimnasia. Y ahí hacemos el calentamiento, la preparación y empezamos con los aparatos. Y de ahí salimos y voy a mi casa. Y allá. Muy bien, excelente. Ahora, tú como entrenadora me gustaría conocer qué piensas, de los beneficios que aplica lo que es la gimnasia en la vida de las niñas. Sabemos que cualquier deporte multidisciplinario lleva un beneficio a futuro, ya sea disciplina, constancia, esfuerzo. La gimnasia, ¿qué provoca a futuro cuando esas niñas se convierten en mujeres? Bueno, la gimnasia primordialmente nos enseña a ser esa persona resiliente, porque constantemente nos caemos, pero también nos levantamos para terminar esa rutina, para lograr lo que queremos, para alcanzar el objetivo y la meta. Y ser resilientes en la vida constantemente es importante, ¿no? Muy importante, o sea, aparte de toda la salud que nos genera, todo el beneficio, o sea, físico, mental, intrínseco, todo viene desde adentro, todo ese amor, toda esa pasión que tú pones al momento de entrenar, de competir, porque competir, enfrentarse,
en un escenario tan grande, pues no es fácil, no es fácil. Ahora, ustedes como club, ¿qué requisitos o cualidades buscan en una niña cuando llega justamente al club con el sueño de convertirse en una gimnasta de alto rendimiento? ¿Qué ven en ella? ¿Puede inscribirse cualquier niña, las edades? Verdaderamente en el club es un poco limitante porque deben ser socias. Del club, ok. Pues cuando hay niñas con mucho talento, logramos que entre a través de un pase deportivo, siempre y cuando la niña pueda pertenecer al equipo. Pero sí, el club es limitante en cuanto a eso porque lamentablemente tienen que ser socias. Claro. Muy bien, pero los requisitos, Pero por ejemplo, en otras trabajamos muy escuelas, duro para que cada una de sus niñas y cada una de las niñas pueda entrar al equipo y conformamos el equipo a través de un trabajo, una estructura de trabajo que constantemente... ¿Y a partir de qué edad se puede iniciar en esta disciplina? Génesis ¿O lo Monsalve recomendable? inicia desde los 3 años. Desde los 3 años de edad. Desde los 3 años. ¿Y aquí en este equipo hay alguien que tenga 3 años? No, la o no, ya son menor, mayores, la ¿verdad? menor tiene 7 años. La menor tiene Tiene 7 años. Muy bien, la Copa Panamericana no solo mide el talento individual, sino el nivel de la disciplina al nivel continental. En esa posición, pues Venezuela estuvo muy bien parada en esta oportunidad. El nivel de competencia frente a las delegaciones de otros países, ¿cómo lo sintieron? ¿Estuvo quizás un poco fuerte? ¿Cuáles de los países que estuvieron presentes ustedes vieron que quizás podía haber llegado al nivel de Venezuela? Pero sabemos que Venezuela representó muy bien, ¿no? Sí, correcto. Bueno, Estados Unidos tiene un nivel bastante excelente, igual que Costa Rica. Fueron los 2 países que verdaderamente tienen Estaban a un la nivel par. bastante alto en todas las categorías y en todos los niveles. Así que verdaderamente, pues nosotros obtuvimos el 2º lugar por equipo, a muy poquito de Estados Unidos, pero creo que no es imposible llegar. O sea, trabajando Queremos duro. saber entonces todos los detalles sobre las próximas competencias y para ti, Lisbeth, yo quiero saber quién es tu ídolo. ¿Puede ser Simone Biles? Bueno, tengo 2 ídolos Ok. así A de la ver. gimnasia. A ver, ¿quiénes son? El primero es Simone Biles. Claro. Quiero ser como ella, mucho. Y la segunda es Nadia Comaneci. Perfecto, muy bien. ¿Y entonces qué competencias esperan Bueno, en los nos- próximos meses o cuál es el Sí, tiempo? del 31 al 7 de agosto nos espera el Campeonato Nacional de Clubes, es aquí interno en Venezuela. Y pues también vamos a estar compitiendo con el resto del país, que también tiene bastante nivel. Es en Mérida. Ok. Y bueno, nos preparamos para eso. Ahorita entramos a la temporada del verano y trabajamos mañana y tarde para mejorar todo. Chicas, gracias por acompañarnos esta mañana. Sin duda alguna son orgullo para nuestro país Muchísimas y también gracias. orgullo, ¿no? Inspiración para todas esas niñas que quieren practicar este maravilloso deporte. Definitivamente historias como la de ustedes nos llenan el corazón de orgullo y de felicidad y nos recuerdan el inmenso talento que tenemos en nuestro país. Muchísimas gracias a Génesis Monsalve y a nuestra campeona Lisbeth Petit. Por favor, aplausos por acompañarnos hoy, por contarnos sus vivencias y sobre todo poner el nombre de Venezuela en lo más alto del continente. Mucho éxito en todo lo que viene y que siguen cosechando muchísimos triunfos, muchas medallas. Por favor, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias Igual. a ustedes. Éxitos. Gracias. Panamá y Unión Panamericana de Gimnasia. Upac Pagu, la fiesta de la gimnasia continental. Todos los clubes, una sola pasión. Estamos de regreso y en esta parte de nuestra programación nos acompaña en el estudio una artista que demuestra su creatividad al punto máximo. Ella es Melanie de Quintal, ilustradora y diseñadora maximalista, que transforma lo cotidiano en piezas llenas de color, identidad y propuestas realmente fascinantes como pintar retratos con café. ¿Qué te parece? Súper Catherine? interesante, me encanta. Bienvenida, Melanie, qué Hola. placer tenerte acá. ¡Qué talento! ¿No? Gracias por la invitación y bueno, sí, estamos todavía creciendo, inventando cositas y bueno, el experimento con café salió muy bien y bueno, hoy voy a estar haciendo como una demostración y nada, contándoles un poquito más de mi trabajo y todo. Mira, esto está súper interesante, sin duda alguna, Melanie. Tu trabajo se destaca por estar lleno de detalles. ¿Cómo defines, no, tu enfoque maximalista y cómo logras que tantos elementos convivan en armonía dentro de una misma pieza realizada con café? ¿Cómo lo haces?
Bueno, realmente con café ha sido como una experiencia súper grata y sí, o sea, llenarlo de detalles siempre es como que poco a poco, vamos primero como con una capa, pero siempre contando primero con un buen café. O sea, de ahí empieza todo para que la obra de arte quede lo mejor posible. Melanie, ¿cómo surgió, como tú muy bien lo dices, esta iniciativa de usar el café como un pigmento y qué retos técnicos tiene trabajar con esta bebida tan particular? Bueno, el café para trabajarlo siempre lo más puro posible, ¿sabes? Cuando me preguntan cómo lo quiero, expreso lo más puro posible, que no tenga como mucha agua y bueno, el proceso ha sido como bien similar a como usar una acuarela. Te levantaste y dijiste, mira, hoy voy a hacer una obra de arte con el café. Sí, porque realmente también tiene como esa esencia distinta de que no es como un material cualquiera, sino es darle una vuelta a esto tan cotidiano que es como el café. Entonces también la idea surgió por el Día de las Madres. O sea, que a las madres les encanta un buen café, empezar su mañana así, entonces siempre son como retratos personalizados y que trabajarlos en vivo es súper fácil y súper rápido. En verdad ha sido como muy agradable trabajar con este material. Bueno, señores, les adelanto que hoy en vivo y en directo vamos a ver cómo trabaja nuestra artista. No sé si arrancamos, Melanie, con lo que estamos haciendo esta mañana. Bueno, yo por aquí las veo muy conocidas. ¿Quiénes serán? Tenemos que hacer piedra, papel o tijera a ver quién será. Sí, bueno, yo lo que voy haciendo es como dándole detalles y las partes como más oscuras, que son las que tengan como más pigmento fuerte del café. Y ya cuando está como más avanzado, más o menos como está lo que voy haciendo es como delineando para que todo quede como mucho más definido y bueno, resaltar todos esos detalles bellos que todas tenemos. Claro. Para que se identifique y se sepa como, mira, esta soy yo, estas son mis pestañas, bella, hermosa. Melanie, mientras vas trabajando el paso a paso de nuestra obra de arte, sabemos que tu arte, pues obviamente no se ha quedado solo en el papel, pues también lo has plasmado en camisetas, pañuelos, portadas de libros, señores, y hasta murales. ¿Cómo adaptas tu lenguaje gráfico cuando pasas de un formato digital a un textil, ¿no? Por ejemplo, una camisa. ¿Cómo lo haces? Bueno, realmente es como un proceso que te magnifica como, wow, esto que yo tenía aquí en digital, ahora lo estoy llevando conmigo o ahora, mira, alguien lo tiene o vas por la calle o está en una vitrina. Entonces, bueno, ha sido como un proceso también de prueba y error porque, bueno, todo siempre va cambiando dependiendo del material, del textil, pero es súper, tú sabes, yo creo que lo que más me encanta es como ver la gente como lo usa y lo dice como, esto es mío, esto es propio y que le encanta como llevar ese plus. Para mí mi favorito siempre ha sido como más que todo el tema de las telas, o sea, en textiles, porque es como esa identidad y bueno, siempre es como otra puerta a decir, mira, este soy yo y este es mi arte y cómo lo llevas no solo yo, sino muchas más personas. Me encanta. Melanie, hablemos ahora un poco de tus ilustraciones, ¿no? Logramos saber y percibir detalles locales como frases cotidianas e identidad caribeña. ¿Qué papel juega la cultura de nuestro país, obviamente, en el día a día de tu proceso de inspiración? Es demasiado, o sea, yo creo que mi obra, eso como ustedes dicen, o sea, es como muy cotidiana, que la gente también se identifique, entonces para mí cuenta mucho como el salir a la calle y darse cuenta de los pequeños detalles que nos hacen tan nosotros. Nos identifica, exactamente. Resaltar nuestra identidad. Exacto, o sea, lo que nos resalta no solo como lo que ya conocemos, sino esas pequeñas cosas cotidianas, esas expresiones, esas palabras, esos detalles, o por ejemplo, un buen café, que nosotros sabemos que forma parte de todos nuestros días. Así es. Cuando alguien realmente te pide un retrato o una pieza personalizada, ¿cómo logras capturar la esencia de esa persona y plasmarla en una ilustración lista para entregar y sobre todo para sorprender, ¿no?, a esa persona que te pidió el retrato? Bueno, siempre es como un proceso bien chistoso porque la gente como que no sabe, ay, voy a posar así o posar así. Yo, mira, sean ustedes mismos para capturar su esencia lo mejor posible. Y bueno, ya de ahí como que se identifica cuáles son los rasgos de la persona que más lo identifica. Entonces, no quiero que sea como una caricatura, como que saltarlo demasiado, pero sí ilustrarlo de una forma bonita, coqueta y que la gente le diga, ay, mira, siempre me dicen, ay, me hiciste como más perfilado, más bonita y tal. Entonces, siempre le doy como que ese toque. Melanie, sabemos que bueno, una de tus pasiones es el textil, ¿correcto? Pero ahora estás experimentando con el café. ¿Te ha parecido quizás complejo? No, para mí es como, o sea, es como desconectar un rato. Lo disfruto demasiado, es como volver a, ¿sabes? Sí, está la parte digital, pero siempre todo el proceso empieza en lo manual. Entonces, para mí es como desconectar y me encanta, o sea, es como algo volver a manual. Diferente. Exacto, y es como los orígenes, como volver a ser pequeño prácticamente.
Pero bueno, ahora ese es mi trabajo. Interesante. Bueno, mientras Melanie va haciendo el paso a paso y nos muestra su talento para ver más adelante el resultado final de este gran diseño que está haciendo de nosotras. Así es, caricatura. Así es, un diseño bastante bonito con café. Vamos a hacer una pausa acá y vamos con Alessandra para conocer el avance de nuestra receta del día. Arroz chino estilo venezolano. Dios mío, mi favorita. Ya yo me trasladé hasta nuestra cocina para acompañar a nuestro chef Leandro porque estamos preparando un arroz chino, pero venezolano. Ese dibujo me gustó mucho, solo falta la calcomanía de Anne-Marie y estaría listo. ¿Cómo vamos, Leandro? Chévere, chévere, fíjate, ya tenemos aquí, hemos estado salteando la zanahoria y el cebollín porque la zanahoria la utilizamos cruda para que ella se pueda poner suave directamente en el sartén sin tener que hervirla y tenga un sabor un poquito más intenso, ¿no? Perfecto. Y aquí en el mismo sartén, para que todos los sabores estén súper, súper fuertes, vamos a agregar el pollo, un poquito separado de los vegetales. Este es mi almuerzo de hoy, chef Leandro, quiero que lo sepa. Y aquí la idea es ir salteando todo esto para luego agregar el arroz, que ya lo tenemos frío de nevera. Ay, bueno, yo ya veo el plato como servido, me voy a acercar acá entonces. Para ya yo estar atenta para cuando me toque comer. Ok, vamos salteando el pollo. Aquí vamos salteando el pollito. ¿Sacaste ya el arroz de la nevera? Sí. ¿Cuánto tiempo estuvo en nevera? Hasta que sentí que ya estaba frío, que ya no estaba caliente. Lo puse en el congelador para que fuera rápido. Un poco más rápido, perfecto. Pendiente siempre para que no se vaya a congelar. ¿Consideras esta receta relativamente rápida y sencilla? Sí. ¿Se podría decir? ¿Sí? Sí, si tienes el arroz listo, en verdad es bastante rápido. Porque puedes usar el arroz del día anterior y ya no... Ya está listo, ya. Ahí no hay rollo, claro. Perfecto, ok. Entonces, una que se vez que ya cocine tenemos bien, aquí, por supuesto, el exactamente. pollo. No queremos errores con el pollo. Muy de chef. Muy bien. Este arroz chino venezolano es muy nuestro, ¿verdad? Sí, totalmente, totalmente. Allá en China no es de esta manera. Ellos suelen comer mucho arroz blanco. Sí. Nosotros le ponemos un poquito más de salsa, de un toque dulce, le ponemos la mezcla de proteínas también. Entonces, bueno, aquí se hace bastante venezolanizado. Muy bien. Wow, como todo un chef. Esto es una adaptación criolla de la receta original. Exactamente. Y dicha iniciativa fue creada por los cantoneses que llegaron a Venezuela entre los años 50 y 60, adaptando sus técnicas de salteado y usando los ingredientes tradicionales del venezolano, como estábamos comentando nosotros dos acá. Tal cual, tal cual. Muy bien. ¿Cuáles serían los próximos pasos mientras esto está... Bueno, esto prácticamente ya está listo. Casi. Falta que el pollo esté un poquito más listo. Y el próximo paso es agregar el arroz. Eso es rapidísimo. Arroz, el toque de jengibre, un poquito más de sal, pimienta, la salsa de soya. Y en ese momento es que agregamos los huevos. Y mezclamos todo muy rápido y luego va directo al plato así súper caliente. También hemos visto el arroz chino con camarones. Sí. También cochino, ¿verdad? Tal cual. Eso también es muy nuestro, la mezcla de proteínas. Es muy nuestro, exacto. Si nos gusta como con todo, Le nuestro ponen de arroz todo, chino exacto. venezolano. Entonces nos quedamos por acá cocinando mientras tanto y en la próxima parte vamos a conocer el resultado final. Exactamente, ahorita vamos a agregar el arroz y luego vemos el resultado final. Nos quedamos entonces por acá, vamos a hacer una pausa comercial y al regreso venimos con más contenido de valor para todos ustedes. El teatro tiene la magia de tomar lo cotidiano y convertirlo en una obra de arte. Esta vez la calle, la picardía popular y la sabiduría caraqueña se trasladan a las tablas con El Taxista, una obra teatral protagonizada por nuestro invitado del día de hoy, Jonathan Romero. Bienvenido, Jonathan, gracias por acompañarnos. Gracias, buenos días, gracias por la invitación. Así es, como lo acaban de decir, El Taxista se está presentando en lo que es la temporada número 20 de Micro Teatral Caracas, en los espacios del Urban Couplé del CCCT. Es una obra de solamente 15 minutos que se está presentando desde miércoles a domingo, de las 6:45 hasta las 9:15 de la noche.
Wow, regresa microteatral, correcto. Mira, Así qué es. placer, ¿no? Háblanos un poco de cómo nace la historia del taxista, porque sabemos que, bueno, ya nos habías contado tras de cámara, pero queremos que toda la gente, obviamente, bueno, se pueda quizás conectar con esta historia o hasta se identifique. Es así, es así. El taxista es una pieza donde vamos a ver el personaje de Tomás González, interpretado maravillosamente por el actor Ramfi Sierra, en donde nos vamos a encontrar a un conductor de taxi, donde nos va a relatar todas sus vivencias y todas las peripecias que hace detrás del volante, donde él dice que él ha sido ingeniero, abogado, psicólogo y hasta las veces que se ha tenido que pasar por mudo para no meterse en problemas. Pero aunque él no necesite un título universitario, él tiene uno más importante, que es que él ya se graduó de gente. Ah, mira, también quisiera saber, entonces tiene que haber pasajeros, si hay taxistas, ¿cierto? Es así, por eso es que el público va a poder estar en la parte de atrás del taxi, sentado en su butaca, y va a ver cómo este conductor pues los traslada por toda Caracas, la Avenida Lecuna, Fuerzas Armadas, El Paraíso, Bellas Artes, Chacao, y quién sabe si llegamos hasta Los Chorros. Mira, ¿cuánto tiempo les tomó el montaje de esta pieza? Porque para nadie es un secreto. La gente dirá, bueno, 15 minutos es sumamente rápido, pero para nadie es un secreto también que el montaje es sumamente complejo y para el actor el día a día de lo que es microteatral, bueno, requiere de mucha exigencia, ¿no? No solo vocal, sino No, y bueno, de estar allí. algo es en así. 15 minutos requiere de mucha disciplina y mucho talento. Es así, condensar de verdad una obra completa en 15 minutos es un reto. Esta pieza tiene alrededor de 2 meses ensayándose, preparando bastante lectura de mesa. Pero lo más importante creo que es que nos atrevemos con microteatral, después de todos los eventos ocurridos en el país, pues tomar la iniciativa de la temporada número 20, donde la gente que vaya a comprar su entrada no solamente va a divertirse, porque en esta temporada no es una feria teatral como tal, sino un aporte económico directo. Nuestras ganancias, parte de nuestras ganancias van directa a las fundaciones y a las personas más afectadas. En las redes sociales de @microteatral pueden tener toda la información semanalmente de cómo se está direccionando toda esta ayuda. Además que se convierte en centro de acopio. Si tienes algún tipo de ayuda, medicina, ropa, lo que sea, pues puedes llevarlo al espacio y vas a obtener un descuento en un 2x1 en las entradas. Y de esta manera tú como público nos ayudas a nosotros como artistas, que esto es lo que sabemos hacer, y nosotros a su vez, desde lo que sabemos hacer, podemos brindar la ayuda, dándole una mano amiga a Venezuela. Qué maravilla esa iniciativa que tuvieron, ¿no? Tras el doblete sísmico que ocurrió el 24 de junio. Pero te quiero preguntar, ya se estrenó El Taxista, es una pieza ya estrenada, ¿cómo ha sido la receptividad hasta ahora, hasta los momentos? Mira, es una pieza increíble, la receptividad ha sido estupenda, la gente va, se ríe. Es una pieza, es una comedia ligera, donde más allá de reírte de cualquier cosa, vas a vivenciar tal vez lo que tú has estado viviendo detrás de un taxi, donde... O como pasajero, o como pasajero, así es, donde de alguna manera también es reivindicar el oficio y darle la importancia a todas esas personas que están ahí en el día a día, en la calle. De verdad que El Taxista es una pieza muy amena, muy reflexiva, donde no creas que te vamos a comparar el pasado con el presente, no, sino es tomar las cosas positivas como la tecnología y el avance que tenemos, pero sin perder cosas importantes como la educación. Jonathan, mira, ¿cómo fue el proceso de creación de este taxista? Y también quería preguntarte, ¿cuál crees tú que sea el mensaje de estos 15 minutos que la gente se va a llevar a casa? Mira, el proceso fue un proceso bastante intenso, mucha lectura, encontrar a ese personaje cotidiano, de verdad salir a la calle y ver cómo es el venezolano de a pie, cómo es ese taxista en su día a día, y que la gente pueda decir, sí, me he montado en un taxi así. De hecho, en estas funciones nos pasó que una persona dijo, yo soy taxista, y me vi reflejado en ese personaje. Creo que lo más importante en estos 15 minutos con El Taxista es que la gente entienda la calidez humana, el hecho de que no es nada más importante para la sociedad el médico, el abogado o el ingeniero, sino que también es importante el taxista, aquella persona que hace un oficio de limpieza, aquella persona que trabaja a través de un teléfono. Es decir, todos tenemos un rol importante para la sociedad, y estoy seguro que te vas a dar cuenta con El Taxista lo importante que es este personaje. Y cuando te montes la próxima vez en un taxi,
vas a valorar a esa persona que te está llevando a tu destino. Y yo quiero recalcar que es el taxista venezolano, porque eso se lo da la venezolanidad que nosotros le ponemos a todo, ya sea el oficio en el que te desempeñes, ¿cierto? Es así, porque él nos va a contar cómo ha llevado, mira, señoras encopetadas del paraíso, la vez que se le montó una embarazada, la señora del loro, un loquito y muchísimos más. Mira, hablando un poco del taxista, ¿no? De la obra como tal, ¿qué tipo de situaciones se va a identificar la gente que vaya Además de la señora embarazada. Así es, de todas las que nos han Mira, hay nombrado. de todo un poco porque ¿O cuál te gustaría más a ti? ¿O cuál te gusta más a ti? Mira, a mí me gustan todas porque de alguna manera el taxista, cuando yo escribo esta pieza, me acuerdo de mi pasado. De Hay que un yo vivía. despechado, yo me imagino. Hay de todo, hay de verdad de todo, Claro, porque que desde cuenta los todo. chamos en la rumba los viernes y cómo es taxiar de noche y taxiar de día. Y lo más bonito es el recorrido por Caracas, de verdad, de alguna manera es pasearse por las diferentes avenidas, por las diferentes calles y esquinas de Caracas y dar algunos tips de nuestra ciudad que tal vez podamos desconocer. Definitivamente a mí me gustan todas las historias y la escribí pensando en todas esas vivencias que tal vez yo tuve en algún momento como pasajero en un taxi. ¿Y cuál crees que fue el mayor reto entonces escribiéndola, llevándola a cabo? Mira, el mayor reto es que se sienta cotidiano, que se sienta real, que la gente pueda decir, sí, este es un caraqueño de a pie, este es un taxista de verdad, y no hacerlo desde la burla o desde la mofa, sino todo lo contrario, desde enaltecer esa labor, desde enaltecer ese rol, ese venezolano que está ahí echándole pichón y que te pregunta al final, ¿y ahora para dónde vamos? Así es, Jonathan, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, las cámaras de vitrina son para ti, para que por supuesto nos dejes ese punto de contacto a donde pueden adquirir las entradas las personas que quieran disfrutar de esta maravillosa comedia y también se puedan identificar. Claro que sí, el taxista se está presentando en las instalaciones del Urban Cuplé del CCCT en la Feria Teatral Micro Teatral Caracas. De miércoles a domingo son 6 funciones diarias desde las 6:45 de la tarde hasta las 9:15 de la noche. Sala 15, El Taxista, y tengo que mencionar que también tengo una pieza, Justo Sala 14. te quería preguntar por eso. ¿Tienes algún otro proyecto en puerta que nos quieras comentar Justo rápidamente? al lado, en la sala al lado del Taxista, tengo la Sala 14, una pieza bastante controversial, se llama Eutanasia, donde vas a dar tu punto de vista y apoyar a Valentina a partir de esta decisión que va a tomar. Pero El Taxista es una comedia increíble, Micro Teatral Caracas, Sala 15. Muchísimas gracias, Jonathan, por compartir con nosotros la pasión detrás de El Taxista. Sin duda alguna, una obra cargada de diversión y de ese humor, bueno, que nos caracteriza a nosotros los venezolanos. Nosotras nos vamos a una pausa comercial súper rápida y ya regresamos con mucho más contenido de valor y calidad. Ya venimos. Ya estamos listas para conocer el resultado final de la ilustración que realizó, por supuesto, Melanie la mañana de hoy. Una demostración que cuando existe talento y creatividad no hay límite que valga. ¿Qué te parece, Melanie? Bueno, aquí estamos viendo un poco lo que ya pudiéramos el decir que la caricatura, el resultado final. Nos vemos muy bellas, pero quisiera que, bueno, resaltaras un poco y que nos contaras cómo fue el proceso, porque sabemos que no es tan fácil así como lo ven allá en casa. Sí, bueno, yo para el programa traje ya la base pintada con café porque a veces se tarda en secar, entonces bueno, entre una capa y otra hay que darle su chance, que es lo que más se puede tardar. Y bueno, aquí en el programa ya estuve trayendo lo que es como los detalles para cada uno para que se identifiquen sus rasgos, lo que más les identifica a cada uno. Y bueno, esto es como más o menos el resultado final. Y el tamaño es súper práctico, sobre todo a las personas les gusta porque queda perfecto para un portarretrato. Total. Bueno, a través de tus redes sociales podemos disfrutar todo lo que es el proceso de creación de tus obras de arte. ¿Qué tanto ha cambiado, no? Tu forma de conectar con la gente al hacerlos parte de este proceso tan creativo, ¿no? Sí, o sea, es un proceso que a la gente le encanta verlo de principio a fin. Y yo creo que lo mejor de todo esto, sobre todo cuando pinto en vivo, bueno, por ejemplo aquí con ustedes, es como ver la reacción de ustedes mismos, que, ay, mira, eso soy yo, ay, que, o sea, como que no se lo esperan.
y es muy bonito, o sea, eso es lo mejor de todo. Melanie, a muchas personas les cuesta encontrar su propia voz o se sienten limitados por los materiales tradicionales. ¿Qué consejo de oro le darías el día de hoy a alguien que está buscando su propio estilo, su propia esencia, su propia identidad, que también lo hablamos aquí, y quiera quizás atreverse a experimentar con otros elementos? Bueno, yo siempre digo que la creatividad es única y que siempre se den ese paso a experimentar, o sea, no que salga bien, que salga mal, pero lo hiciste. Es mejor algo que esté mal o que esté hecho a que algo que no exista. Entonces, es mejor dar ese paso, intentarlo, salir adelante y bueno, creer en ti porque al final de todo lo haces por ti y por amor a esto. Mire, lo que más me encanta es que no simplemente el café logra plasmar esta hermosa imagen, sino el olor que se siente, ¿no? Que es interesante porque va de la mano de la parte visual y también de la parte del olfato, que cautiva todo lo que son nuestros sentidos. Total, es súper sensitivo, o sea, le da un plus a la obra. Y siempre cuando estoy pintando en mi casa, mi mamá dice que hay una cafetería montada en la casa cada vez que pinto. Entonces, bueno, aquí está el resultado. Melanie, y para esas personas que nos están viendo, quizás dictas algún curso para esas personas que quieran aprender. Bueno, por ahora no, pero si lo Están los solicitan, planes. Están los planes, sí, porque siempre me han preguntado y sería como bien bonito también para la gente desconectar y como que encontrar un nuevo hobby que les guste y que les sume. Perfecto, Melanie. El tiempo de duración del cuadro a medida que se trabaja con café, ¿cómo se maneja? ¿Cómo es el cuidado? ¿Se coloca en el portarretrato y ya ahí no pasa nada? ¿Puede durar años? Sí, o sea, mientras esté cubierto como en el portarretrato, que tiene un vidrio, o sea, ahí no debería haber ningún tipo de problema. Claro, si tú lo tienes así, capaz está como más expuesto a otras cosas, entonces por eso siempre recomiendo como hacerle un montaje con un marco y tal, pero de resto, súper, o sea, se mantiene por muchísimo tiempo. Ay, bueno, no tan expuesto al sol. Eso, importante. Melanie, muchísimas gracias por habernos ustedes. acompañado el día de hoy. Por favor, un punto de contacto para todas esas personas que quieran, bueno, disfrutar de tu talento día a día. Bueno, me puede contactar por mi Instagram, que es @soy.mels. Soy Mels, Melanie de Quintal, cualquier cosita estoy por ahí. Y bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. Gracias a ti por pintarnos, quedamos hermosísimas. Y mientras estallamos esta gran obra de arte hecha por Melanie, ustedes se van directamente a nuestra cocina para ver cómo va la receta de esta mañana con Alessandra. Ya tenemos nuestro arroz chino venezolano totalmente listo y es que esta receta es la favorita de múltiples familias, pues resulta una opción llena de sabor y color para los más pequeños de la casa, por supuesto, junto al chef Leandro. Vamos a hacer un repaso de la receta, ingredientes, el resumen. Bueno, aquí utilizamos zanahoria, la parte blanca del cebollín, utilizamos arroz frío. Es bueno que sea del día anterior, yo lo preparé y lo enfrié rápidamente en el congelador. Perfecto. Utilizamos pollito, le colocamos 2 huevos. Esta receta es para 2 personas. 2 personas que solo van a comer el arroz. Te iba a decir 2 personas que comen bien. Si es como acompañante, no, es bastante. Te puede alcanzar para 4. Perfecto. Y aquí ya le agregué la soya, le vamos a agregar un poquito más de cebollín verde. Claro, que le da el color. Le da color y le da un toquecito de frescura. Perfecto. La contextura, además de esta receta en específico, tiene una particularidad, ¿verdad? Es más cremosa. Sí, se le da el huevo batido. Hace que se une todo y queda así como un arrocito que puedes comer incluso con palitos. Perfecto. Ya estaríamos listos acá, podemos ir. Vamos a ir emplatando, si ¿no? Perfecto. Claro que te lo acerco porque ese es mi plato. Este es mi almuerzo de hoy. Dijiste que era para 2 personas aproximadamente. Yo creo que yo puedo sola con eso. Ok. Entonces, perfecto. Ingredientes, si los podemos volver a mencionar, Chef Leandro, para las personas que llegaron en este momento. Ok, una taza de arroz cocido, este es para 2 personas. Utilicé media zanahoria, la parte blanca del cebollín, eso lo sofreí. Le coloqué sal, pimienta, un poquito de jengibre, un poquito de aceite y salteas todo, ¿no? Perfecto. Dejas la parte verde del cebollín para decorar y luego mezclas todo rápidamente. Salteas la zanahoria, salteas el cebollín, agregas el pollo, luego el arroz, luego los huevos, luego la soya y de último el cebollín verde y aquí al final decoras un poquito más. ¿Dirías que el paso más importante son los huevos? Yo creo que sí, como por la contextura. Ese puede ser el secreto de la receta. Eso es un buen
truco que le da, no mucha gente lo hace así, pero le da una buena textura, en verdad. A mí me gusta bastante cómo queda. Y el error que no se puede cometer al momento de hacer esta preparación, ¿cuál sería? El error, mira, utilizar el arroz demasiado caliente, porque se te va a pegar todo, se te va a volver una... Entonces el truco está en lo frío del arroz. Exactamente, el arroz tiene que estar frío y el sartén súper caliente, con el aceite súper caliente. Ingrediente que no puede faltar en esta preparación. Ingrediente que no puede faltar, el arroz y el Bueno, cebollín pero para mí. otro que no sea el arroz. El cebollín. El cebollín que le para da mí es ese toque. clave. Además también el color, ¿no? Sí, totalmente. Las salsas ya las mencionamos también. Salsa de el soya. procedimiento fue bastante sencillo, bastante rápido. Se lo pueden realizar en sus casas para cualquier ocasión. Sí. Además, si tienes una reunión, yo creo que también lo puedes hacer. Sí, totalmente. Aparte que es rapidito. Si de repente tienes un arroz que te quedó el día anterior o de la mañana, lo puedes hacer rapidísimo para cenar o para acompañar. Yo lo utilizo bastante como acompañante en el restaurante. ¿Por qué crees que los venezolanos nos identificamos tanto con este plato si es arroz chino? Porque en verdad está venezolanizado, en verdad Claro, tiene le un ponemos de toque todo. que a nosotros nos gusta, que es el toque dulce, el toque de la salsa, las proteínas mezcladas, es algo como de nuestro estilo, entonces nos gusta muchísimo. Además, se le pudiera añadir algo, un acompañante. Yo creo que está perfecto así. La verdad, Sí. yo el arroz chino lo veo perfecto así, pero también las personas lo suelen pedir en los restaurantes con la carne, que es muy rica también, con camarones. Tal cual, el pollito agridulce, El pollito cualquier agridulce. cosita puede ser. Es Si lo vas a correcto. mezclar con una proteína, yo lo haría el arrocito solo. Ok, ¿será que yo puedo probar por acá Claro, para ver? por supuesto. Porque este es el control de calidad que no puede faltar. Vamos a tapar aquí. 20 puntos, Sí, de verdad. gracias. 20 de 20 la puntuación. Leandro, gracias por acompañarnos Gracias esta por la mañana. invitación. Gracias por mi almuerzo con esta increíble receta. Cerramos nuestra cocina por el día de hoy. Una vez más, gracias a nuestro chef Leandro por darnos todos los tips para la realización correcta de este plato. Yo me quedo por aquí comiendo. Ya venimos. Hemos llegado a la parte final de nuestro programa por el día de hoy y antes de despedirnos queremos dar un breve recorrido por los castillos más asombrosos del mundo y es que a lo largo de la historia distintas civilizaciones han construido fortalezas que desafían la gravedad, que poseen muros llenos de historias fascinantes y esconden mitos inimaginables. Es por eso que hoy mencionaremos 3 de ellos. Mira, me encanta y tenemos que empezar con el primero de ellos, pues se encuentra en Alemania y hablamos del castillo de Neuschwanstein-Westin, considerado como uno de los monumentos más fotografiados de Europa. Fue construido en 1800. En el año 186 por el rey Luis II de Baviera, o mejor conocido como el Rey Loco. Esta fortaleza no se edificó con fines defensivos, pues el rey lo concibió como un lujoso retiro personal y aunque su exterior emula lo que es la estética de la Edad Media, incorporaba los mayores avances de la época, desde agua con corriente fría, caliente y calefacción central del aire hasta líneas telefónicas. Wow. Además, sin duda alguna se destaca por haber sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Un castillo bastante interesante, ¿no? Y actualizado. Bonito. Líneas telefónicas. Sí, estoy impresionada. líneas telefónicas, corrientes de agua frías y calientes. Y además, un dato interesante es que este castillo sirvió de inspiración directa para el famoso diseño del castillo de la Bella Durmiente de Walt Disney. Wow. Bueno, si lo ven, sí tiene mucha similitud. Sí. ¿Cómo era el castillo de la Bella Durmiente? Se me olvidó, en este momento no lo tengo. De todas las princesas me confundo. Tal cual como lo que estamos viendo ya. Sí, de hecho es tal cual las imágenes que aparecen en pantalla. Y bueno, yo lo que recuerdo del castillo de la Bella Durmiente es que era un poco grisáceo y era un poco oscuro por el tema del clima. Hecho en piedra. Sí, hecho en piedra y de hecho pues para Alemania es un país que está acobijado por un clima bastante frío y a veces no hay mucho sol. Y además depende de la temporada. Sí, es un poco gris. La historia de la Bella Durmiente la conocemos también en la parte de abajo del castillo, una parte escondida, donde están todos los objetos como guardados, donde ella viene y se pincha ¿Habrá el dedo. quizás una bestia en ese castillo que se va a convertir en un príncipe? No lo sabemos, pero sé que está
forma parte del Patrimonio Mundial por la UNESCO. A ver, chicas, pero si hablamos de castillos impresionantes, debemos hablar del castillo Himeji, ubicado específicamente en Japón y es considerado como el castillo feudal más grande, famoso y mejor conservado de esta nación insular. También es conocido como el castillo de la Garza Blanca, que se construyó específicamente entre 1601 y 1609. A diferencia de otras fortalezas, este castillo mantiene su estructura original de madera de principios del siglo XVII, prácticamente intacta, habiendo sobrevivido milagrosamente, escuchen muy bien, incendios, terremotos y a bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Y fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1993 y ostenta el título del Tesoro Nacional. Mira, está súper interesante. Además, conocer estos lugares debe ser increíble, sí, ¿no? Por la historia que acarrea. Me llama mucho la atención que sea hecho de madera y se haya mantenido a incendio, ¿no? Súper interesante. Un dato que tengo por allí, chicas, es que este complejo consta de más de 80 edificios interconectados por murallas, puertas y un ingenioso laberinto de caminos diseñados para confundir, emboscar y ralentizar a los ejércitos invasores de la época. O sea, totalmente pensado en los pasadizos del castillo. Me imagino sigue que hay impactando muchos, lo de la madera. Sí, muchos pasadizos secretos. Yo creo que, bueno, muchos castillos en Europa son totalmente impresionantes, pero lo que es la cultura en Asia, los castillos, de verdad creo que la estructura de construcción es totalmente impresionante. Además, la mayoría de los castillos en Europa tienen y son realizados por madera, no son la mayoría en piedra, como lo digo, en Asia son realizados en madera, no como en piedra como lo podemos ver en Europa. Y además es muy normal que tengan pasadizos secretos por temas estratégicos también de esa época de los reyes y de todo lo que puede suceder. Importante, chicas, enfatizar es que sigo sin entender cómo un castillo de madera nunca fue destruido por guerras, ni terremotos, ni incendios. Súper interesante, bueno, y se mantiene actualmente y me imagino que debe ser visitado por muchos turistas. Sí, seguramente. Ahora cerramos con el castillo de Chambord, el más grande y majestuoso de los castillos del Valle del Loira. En Francia fue construido en el siglo XVI por el rey Francisco I. Esta fortaleza encarna la máxima expresión del Renacimiento francés al combinar la estructura de la fortaleza medieval con la finura de la arquitectura italiana. Cuenta con más de 400 habitaciones, 282 chimeneas y 84 escaleras distribuidas en toda su edificación. Mira. Impresionante lo grande que es. Además, tengo otro dato. Durante la Segunda Guerra Mundial, el castillo sirvió como un búnker secreto para proteger miles de obras de arte del Museo del Louvre, incluyendo la Mona Lisa y la Venus de Milos, manteniéndolas en perfecto estado. Eso está súper interesante también, además. Sin duda alguna. Yo creo que además de ello, él fue incluida en 1981 como en la lista de la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Exacto, Patrimonio de la Humanidad. Por parte de la UNESCO en 1981. Un castillo bastante interesante. Claro, ¿no? además siempre sabemos también la famosa historia de la Mona Lisa que se volvió famosa por los robos y entonces ya sabemos que también la protegían en este castillo y seguramente visitarlos debe ser espectacular. Creo que lo más famoso de Europa puede ser esas estructuras infraestructuras que tienen tantos años que conservan su belleza. Ahí se puede mencionar también el Palacio de Versalles que es una cosa espléndida y espectacular. Hoy tuvimos un programa muy cargado del mejor contenido de valor para todos ustedes. Tuvimos a los mejores especialistas, tocamos el tema del hantavirus. Así es, con la doctora Moraima. Importante recordar que este virus no se transmite de persona a persona, sino de roedores específicamente de diferentes áreas donde se practica la agricultura. Importante también mantener la higiene, el lavado de las manos y si usted va a tocar alguna área o le toca limpiar algún área que puede estar presente por heces de los roedores, es importante utilizar tapabocas y agua y cloro y ventilar el área antes de limpiarla. También, chicas, es importante recordarles que conversamos con la veterinaria María Macadam, que ella, bueno, también enfatizó que los perros y los gatos no son portadores, que no se pueden infectar, se pudiera decir, pero tampoco son portadores del virus. Es importante, bueno, el higiene, como muy bien lo decía Catherine. También tuvimos a las gimnasias del Club Ítalo venezolano, que estuvieron espectaculares, además quedaron campeonas, me hicieron
una Calentando. demostración aquí hermosísima. Espectaculares. Las tenemos en pantalla también. Yo disfruté del arroz chino venezolano. Ustedes todavía no lo han hecho, pero les recomiendo que vayan a probarlo. Así Gracias es. por acompañarnos en la mañana de hoy. Nos vemos mañana nuevamente de 9 a 11 de la mañana para todos ustedes. Gracias, Venezuela, por acompañarnos un día más. Hasta mañana. Chao.